Muy buenos días, estimadísimas señoritas y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo, esperando que esta jornada sea fructífera, sea buena, tanto para ustedes como para mí. Así que aprovecho la más cordial bienvenida para darles a los compañeros que se integran posiblemente por primera vez a este tipo de clases virtuales, el caso de Noé, el caso de Yelena. Así de que mi más cordial bienvenida y les auguro el mejor de los éxitos, ¿no? Voy a proceder a correr lista. Por favor, les ruego que en el momento que corra la lista, me prendan la cámara para yo poderles registrar la asistencia. Al menos esa es la política que vamos a adoptar en la asignatura para de esa manera controlar la asistencia de cada uno de los señores estudiantes. Bien, estimadísimas señoritas y señores estudiantes, Abad Mónica. Abad Mónica. Buenos días, ingeniero presente. Hola Mónica, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida también usted. Arias Cristina. Arias Cristina. Presente. ¿Dónde está? Ya, gracias, Cristina. Ahí ya pueden, si quieren, apaguen más su cámara ya. Atienzi Doris. Buenos días, ingeniero presente. Doris. Gracias, Doris, muchas gracias. Burneo Luis. Ingeniero, Luis. buenos días, presente. ¿Cómo está Luis? Buenos días, ¿cómo le va? Cabrera Isaac. Buenos días, ingeniero. Gracias, Presente. Isaac. Usted es el primerito en llegar a la sala. Cabrera David. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está David? Campos Marisol. Gracias, Buenos Marisol. días. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero presente. Campo Verde Dalton. Campo Verde Dalton. Buenos días, Inge, presente. ¿Cómo le va, Dalton? ¿Cómo está? Castillo Katy. Buenos días, ingeniero presente. Hola, Katy, ¿cómo le va? Celi Lady. Celi Lady. Buenos días, ingeniero Hola, Lady, presente. ¿cómo está? Qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Buenos días. Espinosa Leslie. Buenos días. ¿Dónde está? Espinosa Leslie. Buenos días, ingeniero presente. A ver, préndame la... Ya, listo, basta. Ya. Espinosa Evelyn. Espinosa Evelyn. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está? Buenos días. González Blanca. Buenos días, Inge ¿Cómo está, Blanca? presente. Buenos días, ¿cómo le va? Guamán Alonso. Buenos días, Inge, presente. ¿Dónde está? Ya, gracias, Alonso. Guamán. Un segundito. Guamán Marco. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, Marco? Buenos días. Herrera Greimi. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Greimi, ¿cómo está? Jaramillo Yuri. Buenos días, ingeniero presente. ¿Dónde está? Ya, gracias, Yuri. Jiménez José. Jiménez José. Presente. Préndame la camarita. Jiménez José, ya, muy bien. Nuninga Jairo. Nuninga Jairo. Nuninga Jairo. No está. Ordóñez Clever. Ordóñez Clever. Ordóñez. Presente, ingeniero, buenos días. A ver, póngame la camarita. Presente. Ya, perfecto. Orellana Noé. Estamos. Orellana Noé. Noé. Se fue Noé. Orellana Noé. Sí, está con el micrófono apagado. Ya, Presente, ingeniero. ya. Prenderame la camarita cuando contesten lista, por favor, ¿sí? Orellana Jessica. Orellana Jessica. Presente, genial. Inge, le quería pedir un favor, si me deja recibir la clase con este Zoom de mi hermana, es que no me deja ingresar el mío. Ah, ya, claro, no hay problema. Sí. Sí, sí. Ya, gracias. Inge. Quesada Jefferson. Jefferson. Presente, Inge. ¿Dónde está Jefferson? Préndame la cámara. Ya, hola Jefferson, ¿cómo le va? Riategui César. César. Presente, Inge, buenos días. Hola César, ¿cómo está? Robalino Allison. Robalino Allison.
Presente, Inge, presente. Hola, Alison, ¿cómo está? Sánchez Katy. Buenos Sánchez días, Inge. Katy. Presente. Hola, Katy, ¿cómo está? Tapia Marlon. Tapia Marlon. Presente, Inge. ¿Qué fue Marlon? Ulloa Maribel. Ulloa Maribel. Ya, hola, Presente. ¿cómo le va? Vaca Jason. Presente, Inge. Muy bien. Verdesoto Tania. Buenos días, Inge. Presente. ¿Cómo está, Tania? Buenos días. Vivanco Yelena. Vivanco Yelena. Presente, Inge. Buenos días. Hola, Yelena, ¿cómo le va? Yunga Jackson. Yunga Jackson. Yunga Jackson. Jackson. ¿No estuvo Jackson? Bueno. Zapata Alex. Buenos días, ingeniero. Presente. Alex, gracias, Alex. Y Shingre William. Presente, ingeniero. Buenos días con todos. Buenos días, William. A ver, vuelvo entonces a pasar. Nuninga Jairo. Nuninga Jairo. Y Yunga Jackson. Yunga Jackson. Muy bien. Pero hay 34, no sé, y solo faltan 2. Son 34 ustedes ahorita, ¿no es cierto? Katy, por favor. Sí, ingeniero, somos 34, pero algunos docentes están corriendo lista y salen 32, entonces Porque yo no tengo lo sé. en el chat están 34, pero en lista solo tengo 32. Entonces no sé si tal vez Jairo y Jackson, no sé si están. No están ellos, ¿no? Porque si con ellos serían eso 36. sí. No tengo entendido, ingeniero, si ellos dos todavía están, porque ellos estaban, creo que legalizando su matrícula y estaban hablando creo que con el decano o algo así, pero no estoy segura. Por favor, se comuniquen conmigo para poderles justificar la asistencia, si no con usted, Katy, por favor, ¿ya? Ya, Inge. Bien, muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente saludarlos en esta nueva clase virtual que hemos planificado para el día de hoy. Quiero aprovechar para dar la más cordial bienvenida a los compañeros y compañeras que se suman por primera vez. Desearles a todos y cada uno de ustedes el mejor de los éxitos. Bien, vamos a organizar las actividades académicas en el presente día para ver cómo vamos a trabajar. En primer lugar, voy a dar algunas indicaciones que son de carácter general. Luego vamos a ver el asunto de los parámetros de evaluación, porque ustedes conocen que las resoluciones que dictó la universidad, eso realmente trastoca algunos elementos. Y luego voy a señalar realmente ya las actividades que vamos a desarrollar. En primer lugar, algunas indicaciones de carácter general. Me permito nuevamente solicitarles de la manera más respetuosa y comedida a todos los compañeros que todavía no han actualizado su foto de perfil. Por favor, actualícenla para poderlos identificar claramente. Les ruego, por favor, en la próxima clase, quiero que todos tengan su foto de perfil actualizada para poder ingresar a la asignatura. Primera cuestión. Segunda cosa, me decía Katy que algunos compañeros todavía faltan por entregar la firma escaneada en una hojita de papel blanco en Word para poderla subir a las actas, tanto de encuadre como, al encuadre del sílabo y de la de encuadre que firmamos Katy y yo, porque eso, de acuerdo a las disposiciones que se nos ha dado de parte de la coordinación de la carrera, tenemos que elevar esa acta también al EVA. Entonces, por favor, yo les ruego que en el transcurso de esta semana, por favor, le hagan llegar a Katy la firma. Me dice, creo que solo 15 han entregado la firma. Y yo les había solicitado a ustedes que, por favor, le hagan llegar al correo de ella la información. Espero que eso, ojalá hasta el día de mañana, o máximo hasta el día jueves, le pudieran hacer llegar para que Katy inmediatamente me haga llegar esas actas, porque yo necesito subirlas a la plataforma. Estoy pendiente de eso y a nosotros también como docentes se nos cierra la plataforma si no cumplimos con ese tipo de obligaciones. Así que les ruego, por favor. Otra cuestión, otra indicación de carácter general, por favor, siempre estén revisando la plataforma. En la plataforma yo voy subiendo paulatinamente las tareas, paulatinamente los foros, paulatinamente las evaluaciones. Por ejemplo, de acuerdo a lo que ha dispuesto las autoridades de la universidad, tenemos que realizar una evaluación diagnóstica.
Esa evaluación diagnóstica ya está subida en la plataforma de EVA y se tienen que ustedes estar pendientes de las fechas cuando la evaluación se abre y cuando se cierra. Entonces, por favor, ingresen para que ustedes conozcan aquello. Es una evaluación sencilla de las cosas que posiblemente me interesa que ustedes conozcan y si no conocen las van a profundizar. Entonces, es una evaluación que tiene 7 preguntas totalmente sencillas, fáciles, para que ustedes las puedan realizar. Siguiente información que les quiero dar es respecto a los parámetros de evaluación. Ustedes conocen de que el día de ayer nos llegó una comunicación de parte de las autoridades de la universidad y particularmente de LOCAS, mediante el cual se aprueban algunas resoluciones en la universidad para poder enfrentar esta crisis por la pandemia. Y dentro de ella, dentro de una cantidad de modificaciones que existen, está, por ejemplo, la modificación a los parámetros de evaluación. Y habla de que los parámetros de evaluación deben tener un peso, en el caso de la evaluación, máximo del 40%. Y que el 60% tiene que repartirse en los otros parámetros de evaluación. Entonces, en la asignatura vamos a evaluar de la siguiente manera. El 20% va a constituir la participación. De ese 20% yo internamente divido 10% para la asistencia y 10% para la participación propiamente dicha. En lo que tiene que ver con la asistencia, si algún estudiante no tiene la posibilidad de poderse conectar, pues en el caso del Noé, el caso de Yelena, no hay ningún problema. Yo les considero la asistencia y no van a perder la calificación de un punto. Los informes valen el 40%, es decir, 4 puntos. Y los exámenes valen ahora 40%. Incluso eso me tocó reformular la prueba diagnóstica que está en el sistema para que ustedes la puedan realizar. Esos parámetros son los que vamos a colocar, Katy, por favor, en el acta, ¿sí? Entonces, eso es algo que vamos realmente a poderlo realizar. Entonces, les ruego, por favor, que siempre estén pendientes de revisar el aula virtual de la asignatura. Incluso yo les subí también el documento de las resoluciones de la universidad para que ustedes las lean. Es importante que ustedes conozcan realmente las resoluciones que se dictaron por este periodo especial, ¿no? Entonces, por favor, siempre, y no se olviden, por favor, de las firmas, Bien, entonces vamos a dar inicio, entonces, a las actividades académicas del día de hoy, y quiero iniciar señalándoles respecto a una imagen introductoria que para mí particularmente es de fundamental importancia y que tiene que ver con lo que vamos a estudiar a lo largo de la asignatura. Fíjense, cuando nosotros realmente tenemos la posibilidad de leer la Constitución del Ecuador, el Ecuador manifiesta dentro de unos primeros artículos de la Constitución que está vigente desde el 2008, manifiesta de que el Ecuador es un Estado de derecho. ¿Qué quiere decir un Estado de derecho? Significa de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Sin embargo, en esta imagen se dice de que en algunas oportunidades la falta de justicia puede producir desigualdad. Y generalmente a mí me gusta una frase muy importante de un autor que se llama Quevedo y dice, donde hay poca justicia es un peligro tener la razón. Fíjese, donde hay poca justicia es un peligro tener la razón. ¿Qué significa aquello? Significa que posiblemente en un estado en donde no exista un estado de derecho, es peligroso realmente tener la razón, porque esa razón incluso se puede volver como un boomerang en contra suyo. Entonces, de ahí la importancia que como ciudadanos ecuatorianos en este caso, sepamos exactamente como ciudadanos de que somos sujetos de derechos y que como sujetos de derechos, por lo tanto, tenemos responsabilidades, obligaciones, así como también tenemos derechos que están consagrados en la Constitución. Entonces, con esta imagen voy a empezar la clase del día de hoy y entonces me voy a permitir, entonces, no sé, Dalton Cruz salió y nuevamente olvidé. Yo les voy a dejar los micrófonos abiertos para que de repente si alguien tal vez quiere intervenir, lo hacemos al final para que realmente estén pendientes del asunto, ¿no? Bien, vamos a dar entonces el día de hoy algunas nociones generales sobre lo que constituye el derecho ambiental, sobre lo que constituyen las bases conceptuales, algunos aspectos constitucionales.
Ustedes me conocen de que dentro de mi metodología, a mí siempre me gusta como docente empezar de lo general a lo particular. Es decir, de lo ancho al angosto, como plantea el método científico. Es decir, ir prácticamente desde lo macro hacia lo micro. Y entonces, en ese sentido, el día de hoy quiero iniciar prácticamente la clase con ustedes hablando de algunas cuestiones conceptuales de lo que constituye el derecho ambiental. No se olviden que yo les dije a ustedes en el encuadre de que no pretendo, como docente de la asignatura de legislación ambiental, sacarlos como peritos abogados. Por el contrario, a mí me interesa sacarlos como estudiantes que tengan un gran sentido de responsabilidad, pero que sobre todo tengan sentido común. Y para eso entonces es necesario empaparnos de algunos elementos que están íntimamente relacionados con el derecho ambiental. Iniciemos entonces. Veamos realmente qué es el derecho de manera general. Recuerden que de esto tendrán que ir tomando nota. No vayan a hacer como algunos dicen que se salen de la clase, están en otra cuestión. No se olviden de la frase de Robert Ford: calidad significa hacer las cosas cuando nadie me está viendo. Entonces, eso es responsable de ustedes ya. De forma general, ¿cómo se define el derecho? Fíjense, el derecho generalmente se define como un conjunto de normas. Un conjunto de normas, ¿para qué sirven esas normas? Pues esas normas sirven para de alguna manera regular el comportamiento de los seres humanos. Es decir, para regular el comportamiento de los hombres y mujeres que habitamos en un territorio, que habitamos en una respectiva circunscripción geográfica. Entonces, decimos entonces que el Ecuador es un estado de derecho, porque es un estado de derecho porque está entonces conformado por un conjunto de normas, y que esas normas tienen como objetivo fundamental regular el comportamiento de todas las personas, de los hombres y las mujeres, de toda condición social. Es decir, imagínense ustedes lo que sería un estado, una nación, que no tenga el conjunto de normas. Definitivamente sería un estado que va a la deriva. Sería prácticamente un tremendo problema porque no habría absolutamente nada que pueda regular el comportamiento de las personas. Y ahí miren la importancia entonces de contar con normas. Las normas dentro del derecho lo que hacen es regular ese comportamiento que tenemos los seres humanos para saber, como se dice generalmente en derecho, mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Es decir, es de fundamental importancia conocer cuáles son mis derechos, pero conocer y tener muy claro, definido, cuáles también son mis deberes, cuáles son mis obligaciones que me permiten realmente comportarme como un ser humano en esa sociedad. ¿Qué más se dice que es el derecho? El derecho también es el conjunto de normas que de alguna manera regulan la convivencia social entre las personas. Recuerden que nosotros somos seres sociales, somos seres que nos estamos interrelacionando entre seres humanos, entre personas. Miren que uno de los mayores problemas que actualmente estamos pasando en esta pandemia es de que yo veo que hay una cantidad de gente que dice, yo ya no me he relacionado con mi amigo, con mi amiga. Es decir, no ha existido y no está existiendo la posibilidad de convivencia. Pero en esa actividad de convivencia, generalmente se presentan diferentes problemas. Entonces, ¿el derecho qué hace? El derecho realmente sirve para poder normar, para poder resolver los conflictos interpersonales que se pueden presentar en ese proceso de convivencia social. Somos seres humanos generalmente sociales. No somos seres humanos antisociales. De una u otra manera estamos relacionándonos en nuestra familia, en el grupo social, en el conglomerado más amplio de la sociedad, en el curso, etcétera, etcétera. Y por lo tanto necesitamos de normas que nos permitan realmente controlar cuál es nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Entonces el derecho también sirve para poder realmente resolver posibles conflictos interpersonales que pueden surgir como producto de la convivencia social. Decimos también que el derecho, en cambio, es el orden jurídico y que como orden jurídico tiende por todos los medios a conseguir la justicia.
Es decir, ustedes conocen que en las relaciones humanas, en esas relaciones interpersonales, generalmente se pueden presentar problemas por el mismo hecho de ser humano, por la misma hecha de la condición de persona, por la condición económica, por la condición social. Posiblemente vamos a tener problemas en esa convivencia social. Entonces, el derecho viene a constituir la justicia, es decir, ese conjunto de normas jurídicas, pero con una condición fundamental, sine qua non para que exista justicia, de que esas normas tienen que ser cumplidas. Uno de los mayores problemas que tenemos, yo diría, en el Ecuador y en casi todos los países llamados subdesarrollados, es de que prácticamente tenemos leyes absolutamente para todo, pero el mayor problema es el cumplimiento de las leyes. Por eso algunos realmente dicen, la ley cayó en saco roto o es letra muerta. Es decir, prácticamente no se está cumpliendo. Y en el momento que una ley no se está cumpliendo, definitivamente no estamos ejerciendo el derecho a la justicia, ¿no? Entonces, fíjese lo interesante, entonces, que la justicia nos permite realmente de que nos garantiza la convivencia social y justamente hace de que las normas deben ser cumplidas por todos y por todas. En función de aquello, hemos definido entonces lo que es el derecho de manera general. Ahora, en cambio, nos vamos a adentrar un poquito y vamos, en cambio, a definir lo que es el derecho ambiental, que es lo que nos mueve en esta asignatura, que es por la que estamos aquí matriculados en este curso. Fíjense, yo diría de que el derecho ambiental nace por allá en el año 1972, como producto de la cumbre de Estocolmo que se realizó en Suecia. Esa cumbre, fíjense, en el año 1972, posiblemente ustedes ni siquiera nacían, ni siquiera eran proyecto de vida, ¿no es cierto? Esa cumbre, miren, se realizó con el objetivo de analizar de alguna manera el comportamiento humano. Y más se analizaron problemas como la educación, como la pobreza, pero todavía no se analizaba la cuestión ambiental, porque justamente no había agresiones ambientales directas. Entonces, es a partir de Estocolmo, 1972, cuando prácticamente inicia el estudio del derecho como una materia del derecho ambiental. Entonces, decimos entonces que el derecho ambiental está formado por un cuerpo colegiado, por un conjunto de normas, que en definitiva lo que hacen es tratar de velar, porque las agresiones ambientales directas, poderlas ya sea prevenir, reprimir o reparar. Ustedes recuerden, ustedes a lo largo de la formación profesional en la carrera de Ingeniería Forestal, han ido pasando por diferentes asignaturas, por diferentes contenidos. Y ustedes conocen que desde el punto de vista de los impactos ambientales, lamentablemente los impactos ambientales que se producen sobre el ambiente, sobre la Pachamama, sobre la tierra, son irreversibles. Entonces, el derecho ambiental es un derecho preventivo. Es decir, no esperamos que pase algo para poderlo prevenir. Lamentablemente, por ejemplo, qué sé yo, alguien hace la construcción de una carretera o alguien hace la explotación minera, en el caso del Oriente, en el caso de Zamora, en el caso de la parte alta de Tundaime. Esa agresión ambiental en la mayoría de los casos es irreversible. Entonces, el objetivo fundamental de ese conjunto de normas jurídicas que plantea el derecho ambiental es tratar de prevenir ese problema. Y si no se puede prevenir, pues hay que reprimirlo. Es decir, hay que aplicar la ley. Y lógicamente va de la mano de la remediación, de la mano de la reparación. Entonces, el derecho ambiental surge realmente para poder controlar las agresiones ambientales directas y de esa manera poder prevenir, reprimir o poderlas reparar. ¿Qué más decimos que es la legislación ambiental? Decimos que la legislación ambiental está constituida por una amplia gama de la legislación, tanto nacional como internacional. Y justamente son las fuentes del derecho nacional e internacional lo que hace que se dicte una doctrina. ¿Qué es una doctrina? La doctrina es, como podríamos decir desde el punto de vista técnico, el marco teórico, lo que prácticamente sustenta una normativa, lo que sustenta una ley. Y justamente la doctrina,
que está acompañando, que está apadrinando a la legislación ambiental es justamente la posibilidad de poder llegar a un objetivo fundamental, como es tener el derecho a un desarrollo sustentable. Es decir, es un derecho de toda la población de que los estados garanticen a la misma el derecho a vivir en un desarrollo sustentable. Incluso uno de los artículos de la Constitución señala de que la población ecuatoriana tiene el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y dice el artículo que es deber, es obligación del Estado garantizar de que la población tenga derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero al respecto también hay algunas controversias. Algunos dicen, no puede haber población sana con un ambiente enfermo, o viceversa. Generalmente no puede haber un ambiente sano si la población está enferma. Entonces, la legislación ambiental tiene como objetivo fundamental de que todas esas normas que están vinculadas, ya sea de carácter nacional, de carácter internacional, lo que buscan por todos los medios es tratar de garantizar el derecho de la población a vivir en un desarrollo sustentable. Y eso lo vamos a ver más adelante, los elementos que conformaban el derecho sustentable. Dentro de la legislación ambiental juega un papel fundamental este término que generalmente decimos que es la gestión ambiental del Estado. Definamos primero lo que es gestión desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista general. Desde el punto de vista semántico, taxativamente, gestión generalmente decimos que es la capacidad que tiene alguna persona, que tiene alguna institución para poder cumplir actividades, para poder cumplir acciones que permitan, qué sé yo, el mejoramiento de la calidad de vida, de forma general. La gestión es la capacidad que tienen las personas, que tienen las instituciones, para poder desarrollar acciones, actividades, llevar a cabo estrategias. ¿Tendientes a qué? Tendientes a conseguir la calidad de vida. Eso decimos que es la gestión. Por ejemplo, decimos, el presidente tal es un gran gestionador. Por ejemplo, Katy, que me está ayudando a mí, es una gran gestionadora. Katy incluso estaba revisando los archivos de todo lo que voy almacenando a lo largo de mis asignaturas. Y en primer ciclo, ella me apoyó, tenía la presidenta. Es decir, tiene una gran capacidad de gestión. Es decir, la gestión va de la mano de las actividades, de las acciones, de las estrategias que se pueden cumplir para el mejoramiento de la calidad de vida. Dicen, este gobernante es un gran gestionador, ¿no? Pero ¿qué es en cambio ya la gestión ambiental del Estado? Decimos que en cambio es el conjunto de normas, es el conjunto de acciones. Ese tipo de acciones generalmente hacen, ¿para qué el Estado? Para tratar de alcanzar el desarrollo sostenible del ambiente. Eso dice el PNUMA. ¿Qué es el PNUMA? ¿Verdad? El PNUMA es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Medio ambiente. Traducción del inglés al español mala. Decimos que no hay medio ambiente. ¿Se acuerdan? Siempre les digo que hay ambiente. No hay medio ambiente. Cuidado. Pero lamentablemente ustedes saben que la mayor parte de estos organismos, estas siglas son en inglés. Entonces PNUMA es el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Posiblemente algunos de ustedes vayan a trabajar cuando sean ingenieros forestales en el PNUMA. Tiene que ver con el Programa de las Naciones Unidas para el Mejoramiento del Medio Ambiente. ¿Qué es en cambio la CEPAL? La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Eso es CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Entonces, ¿qué es la gestión ambiental? De acuerdo al PNUMA, de acuerdo a la CEPAL, dice que es el conjunto de acciones, el conjunto de normativas, que en definitiva tiene que desplegar un Estado, tiene que impulsar un Estado con la finalidad de conseguir o alcanzar el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable. Vamos a ver por qué esto de la preocupación mundial por la conservación del ambiente. ¿Por qué prácticamente hoy en todas las agendas personales, gubernamentales, no gubernamentales, siempre existe una preocupación ambiental? Desde los políticos están preocupados en hacer leyes ambientales, están preocupados en hacer ordenanzas ambientales los municipios, los consejos provinciales, la sociedad civil en su conjunto.
Ahora que estamos pasando por esta pandemia, yo por ejemplo veía muchos mensajes que dicen que con este encierro, este aislamiento voluntario que hemos tenido, la naturaleza ha comenzado a reverdecer su ambiente, su flora, su fauna. Pero ¿por qué realmente existe tanta preocupación mundial por la conservación del ambiente? Primero, yo siempre digo de que nosotros nos comenzamos a preocupar cuando nos tocan nuestros intereses. Por ejemplo, voy a hablar de manera general. Si a mí definitivamente me tocan en el bolsillo, yo me muevo. Miren, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el recorte presupuestario de la universidad. Todos estamos preocupados. Es decir, uno generalmente se preocupa cuando esa acción le afecta directamente. Pero lamentablemente en nuestra sociedad, a veces cuando a nosotros no nos afecta, ni siquiera nos inmutamos, ni siquiera regresamos a ver. Yo por ejemplo, siempre pongo como ejemplo, vamos a suponer que en San Sebastián anteriormente la gente reclamaba, los jubilados, todas cuestiones. Uno como no le afecta, posiblemente ni siquiera se preocupa, ¿no es cierto? Pero ¿por qué entonces la preocupación por el ambiente? Porque justamente el ambiente ya nos está comenzando a pasar factura a la salud humana. ¿A través de qué? A través de la contaminación ambiental. Entonces, la sociedad en su conjunto, sociedad civil, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, todas realmente demuestran una preocupación porque la contaminación ambiental nos está atacando directamente a lo más sensible, que es el ser, que es la salud humana. Yo les prometo que si no nos estuviera afectando aquello, posiblemente la gente a nivel mundial todavía ni siquiera se inmutara en preocuparse por la conservación del ambiente. Entonces, como ya existe una contaminación a nivel mundial, se habla del cambio climático, del calentamiento global, del rompimiento de la capa de ozono, etcétera, etcétera, nos está afectando directamente a la salud. Esa es la razón por la cual hoy en día existe una corriente a nivel mundial de una preocupación por el ambiente. ¿Y por qué esa preocupación ambiental? Aquí les pongo un ejemplo muy didáctico para que ustedes puedan entender por qué realmente la gente se preocupa tanto. Y quiero poner un ejemplo que casi todos lo conocemos. Por ejemplo, he puesto como para poder graficar esta preocupación de la población a nivel mundial por el ambiente, una actividad. Y he puesto una actividad que es cotidiana y que prácticamente creo que todos conocemos, la construcción de una carretera. Un alcalde, un prefecto provincial quiere llegar con una carretera a un determinado lugar. Y a veces sin considerar la normativa ambiental, peor considerar los impactos ambientales. Yo siempre comento que en el tiempo que me correspondió a mí desempeñar las funciones de director del Ministerio del Ambiente del 2005 al 2008, había una cantidad de alcaldes, de prefectos que transgredían la ley ambiental. Hubo, por ejemplo, un prefecto que quería llegar con una carretera por todo un bosque natural, por todo un bosque, qué sé yo, prístino, virgen, sin importarles absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a veces no están entendiendo la importancia del componente ambiental. Y de ahí también miren la necesidad, y yo les decía a ustedes en el encuadre del sílabo que a mí me interesa también generar conciencia en el futuro ingeniero o ingeniera forestal de ser sensible a la destrucción del ambiente. ¿Por qué? Porque puede ser que algún día ustedes estén en el plano de ser el asesor de un alcalde, de un prefecto, qué sé yo, de un asambleísta o del presidente de la República, y lo harán notar de que es importante tener una sensibilidad ambiental. Yo me acuerdo que en la tierra de Leyri, por Zumba, había una vez un gobernante que quería hacer una carretera desde la parte baja hacia la parte alta de un cerro. En ese cerro no vivía nadie, absolutamente nadie. Pero el interés era personal. Él tenía una propiedad por ese sitio. Entonces, ¿cuál es el efecto de esa actividad? Deforestación, emisiones, erosión, contaminación. Eso generalmente es lo que vemos. ¿Por qué? Porque una vez que la obra está construida, es irreversible el impacto que produjo en el ambiente. Pero lamentablemente los gobernantes no saben que hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Y ellos piensan que el estudio de impacto ambiental es como sacar la copia cero de la cédula. Y no. Es todo un estudio en donde realmente están implicados recursos económicos para poder restaurar el ecosistema, para poder reforestar, para poder remediar una cuenca, una microcuenca, una quebrada, etcétera, etcétera. Es decir, nadie se ha puesto a pensar en el impacto que eso significa, pérdida de biodiversidad, modificación de poblaciones, extinción de especies,
en lo que tiene que ver con emisiones, enfermedades respiratorias, deterioro de la infraestructura que existe en los determinados lugares, desplazamiento de especies. Hay especies que definitivamente migran y que algunas definitivamente nunca más se vuelven a aparecer en el ecosistema. Sedimentación, pérdida de la calidad de la fertilidad del suelo. Sin embargo, solo les interesa la obra física, el cemento, el hormigón. Les interesa el asfalto, pero no nos hemos puesto a pensar en el impacto que esa obra ha generado. De ahí la importancia entonces de que cada vez a nivel mundial existe una preocupación por el ambiente. Y existen fundaciones como por ejemplo hay una fundación que se llama Greenpeace. Es una fundación a nivel mundial que siempre está realmente poniendo el ojo en obras que hacen los estados y que pueden afectar a las comunidades locales, a las comunidades campesinas o en definitiva a la sociedad en general. ¿Cómo se han ido generando a lo largo de la historia las generaciones en derecho ambiental? Es decir, ¿cómo ha ido evolucionando el derecho ambiental? Yo diría que en este momento estamos prácticamente apostados en una tercera generación del derecho ambiental. La primera generación del derecho ambiental únicamente planteaba solo derechos civiles y políticos. Es decir, garantizaba los derechos de las personas y los derechos, en este caso, de las organizaciones, de los movimientos políticos. Es decir, en la primera generación del derecho prácticamente estaban amparados un cuerpo colegiado muy pequeñito. No había mucha cobertura. En la segunda generación del derecho ya se comienza realmente a tener una mayor cobertura y se comienza ya a proteger derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, porque posiblemente se dieron cuenta de que el ambiente está íntimamente ligado a la parte económica, está íntimamente ligado a la parte social, está íntimamente ligado a la parte cultural. Sin embargo, todavía en esta segunda generación del derecho se quedaba corto lo que tiene que ver con la doctrina del derecho ambiental. Y es entonces en la tercera generación del derecho, en cambio, en donde ya estamos hablando de que el derecho ambiental se preocupa de proteger derechos no solo individuales, como era la primera generación, sino que hoy nos protegen derechos colectivos. Es decir, derechos de los pueblos ancestrales, derechos de los pueblos indígenas. Es la razón por la cual, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, en el oriente ecuatoriano, los Arayaku, cuando le ganaron un juicio al Estado, ¿no? Los Shuar, no sé, aquí para no irnos muy lejos, aquí en el Capulí, la gente que luchaba por una antena para que una operadora de celular no les ponga. Es decir, la tercera generación del derecho hace prácticamente de que exista una mayor cobertura y está protegiendo derechos colectivos, derechos de la sociedad, derechos de las comunidades, derechos de los pueblos ancestrales. Entonces, han pasado 3 generaciones. La primera generación, muy constreñida todavía solo a proteger derechos civiles y políticos. La segunda generación se amplió un poquito más a proteger derechos económicos, sociales y culturales, pero la tercera tiene que ver con los derechos colectivos y especialmente de los pueblos ancestrales. ¿Por qué tanto las constituciones de los estados promueven tutelar, cuidar el ambiente? Prácticamente en todas las constituciones, particularmente latinoamericanas, siempre en los artículos se está promulgando de que de manera general el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho emergente. Es un derecho que los estados tienen que garantizar a su población. Y lógicamente la Constitución Política del Ecuador, que está vigente desde el 2008, pónganle nota, 2008. Desde el 2008 está vigente la Constitución del Ecuador. Y hubo unos cambios trascendentales a la Constitución que anteriormente estuvo vigente, que fue la del año 1998. Es decir, la Constitución del 2008 reemplazó a la del año 1998. Pero ¿qué es lo que tuvo de diferente o qué es lo que tiene de diferente la Constitución del 2008? Que por primera vez se consagran los derechos a la naturaleza y se la considera como sujeto. ¿Por qué? Porque derechos solo tienen los sujetos, no tienen los objetos. Posiblemente en la Constitución del 1998 a la naturaleza se la veía como un objeto,
como algo cosificado, como una cosa. Hoy la vemos como un sujeto que tiene derechos, es decir, al igual que nosotros. Entonces, que había un gran escritor brasileño que decía, ambientalista, él decía de que la naturaleza se le ha otorgado derechos en las constituciones. Sin embargo, como no tiene marido, no hay quien ejerza los derechos de la naturaleza. En más de 130 constituciones en el mundo se recoge este derecho, es decir, a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ahí dice medio ambiente, está subrayado porque lamentablemente a nivel mundial la mayor parte de este tipo de convenciones han sido hechas en inglés y lógicamente en la traducción han escrito mal. No existe medio ambiente. No existe medio ambiente. Hay medio o hay ambiente o hay entorno. Porque literalmente, taxativamente, medio ambiente significa el ambiente partido por la mitad. Entonces, nunca quiero escucharlos a ustedes que me pronuncien medio ambiente. Ambiente, medio o entorno. En general, se consagran dentro de los derechos económicos y sociales declaración de derechos. Lo que les decía, la Constitución del 2008, vigente actualmente, garantiza derechos por primera vez a la naturaleza. Y fue el Ecuador uno de los primeros estados que consagró, que introdujo dentro del cuerpo normativo de la Constitución los derechos de la naturaleza. Es decir, por primera vez se hizo una declaratoria de derechos a la naturaleza. Y lógicamente esa consagración determina el derecho a vivir en un ambiente sano y en otra parte dicen, en otras constituciones, ecológicamente equilibrado, ¿no? Es decir, libre de contaminación. Miren, a veces los que hacen las leyes, los que hacen la legislación en los estados son los asambleístas, son los diputados. Y a veces ellos lo que hacen es poner lo que se ha venido consagrando desde las convenciones internacionales. De ahí la importancia como forestales de conocer qué se ha determinado en esas convenciones internacionales. Yo les decía a ustedes que no me interesa ni mucho que sepan qué dice el artículo 83 de la Constitución, pero a mí sí me interesa que sepan qué dijo Río de Janeiro 1992, qué surgió como producto, no sé, de Estocolmo 1972, porque en cada una de esas convenciones se han ido generando este tipo de declaratorias de derechos. Por ejemplo, la declaración a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho los asambleístas, los que hacen las leyes, el legislador? Tratar de incorporarlas porque la mayor parte de ese tipo de convenios son convenios de carácter vinculante. Ya voy a explicar eso cuando hablemos de convenios internacionales, lo que es un convenio vinculante. Y lógicamente en las constituciones de hoy en día, la constitución tiene una visión antropocéntrica. ¿Qué quiere decir antropocéntrica? Que en el centro del desarrollo ya no está solo la parte económica, sino que está la parte consagrada a la humanidad, a las actividades que antropogénicamente realizamos hombres y mujeres. Es decir, existe una declaratoria de protección de derechos a hombres y mujeres. ¿Qué más plantean las constituciones latinoamericanas? Por ejemplo, en otras dice que es el deber del Estado y la sociedad proteger el ambiente. Por eso ya les digo que los asambleístas o los legisladores ni siquiera saben lo que están poniendo. Y ponen en la Constitución cuestiones que están prácticamente traspasadas de los convenios internacionales, pero que eso le genera mucha responsabilidad al Estado. Otras constituciones plantean la protección de ciertos componentes de flora y fauna silvestre. Otros plantean realmente tratar de regular residuos peligrosos. Es decir, en casi todas las constituciones latinoamericanas, por esta preocupación mundial por la conservación del ambiente, se han ido incluyendo dentro de la legislación preceptos que están directamente relacionados con el ambiente. ¿Qué más se incluye en las constituciones latinoamericanas relacionadas con el ambiente? Por ejemplo, en la Constitución de Perú y México habla incluso de la protección del patrimonio cultural precolombino. ¿Por qué? Porque estos países, tanto México como Perú, tienen una riquísimo conocimiento cultural. Tienen una gran herencia cultural. Herencia, qué sé yo, en el caso de los mexicanos, de que les dejó la cultura maya, en el caso de los peruanos de la cultura inca, y las constituciones de sus respectivos países plantean incluso la protección de ese patrimonio cultural que es de fundamental importancia y es estratégico para las futuras generaciones.
Habla en otras constituciones del deber de los funcionarios de tratar de generar conciencia para poder proteger el ambiente. Eso sí quiero de ustedes. Miren, la constitución nuestra habla de que hay responsabilidades ahora individuales y colectivas. Es decir, si usted está trabajando en el Ministerio del Ambiente o como ciudadano general, no sé si ustedes escucharon hace algún tiempito, hubo un señor que en el Parque Nacional Cajas, en la provincia de La Suaya, en Cuenca, mató un cóndor, ¿no es cierto? El señor prácticamente tuvo que enfrentar un proceso legal porque realmente todos somos iguales ante la ley. En la Constitución argentina, por ejemplo, habla de la responsabilidad por el daño ambiental. Responsabilidad por el daño ambiental. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, un municipio, un gobierno provincial o una persona de manera particular produce un daño ambiental, ya sea al suelo, al agua. En Argentina dice que hay responsabilidad por el daño ambiental. Hay acciones constitucionales para proteger el ambiente. Ustedes han escuchado hoy en día, dice, se dictó una acción de protección para poder, no sé, impedir, por ejemplo, qué sé yo, que se instalen las antenas en el Capulí. Es decir, las constituciones promueven también el derecho a los amparos constitucionales que permitan proteger el ambiente. Los chilenos, ustedes saben que Chile es un país que tiene mucha tradición forestal. La mayor parte del papel prácticamente que nosotros nos viene de Chile, ¿verdad? Porque existe la mayor cantidad de empresas. Es un país que tiene tradición forestal y dentro de su constitución no podría ser lo menos, ¿no? Dice que en cambio ellos plantean una acción de protección en la constitución chilena. Es decir, ellos plantean asimismo que cuando se agrede el ambiente, las personas, las instituciones, las organizaciones pueden interponer una acción de protección en favor de la conservación del ambiente. Otro tipo de constitución, la constitución colombiana, por ejemplo, plantea el derecho a gozar de un medio ambiente sano, es considerado como un derecho colectivo. ¿Por qué? Porque decíamos que estamos en el derecho, en la tercera generación del derecho, y la tercera generación del derecho habla de proteger derechos individuales, pero sobre todo colectivos, de los pueblos, de las nacionalidades. Entonces la Constitución colombiana hace que recoge realmente ese precepto que tiene el derecho ambiental y dice que incluso lo consideran a la destrucción al ambiente como un atentado al ambiente, que puede conllevar a la afectación de un derecho fundamental. Fíjense en la Constitución nuestra, como la naturaleza es sujeto de derechos, es decir, ya no es objeto como la del año 1998. Fíjense que incluso están consagrados, están determinados, no solo sanciones de carácter administrativas. Anteriormente la Constitución del año 1998 planteaba solo sanciones de carácter administrativo. Y planteaba que podrían ser generalmente solamente de carácter pecuniario. ¿Qué quiere decir pecuniario? Económico, multa, a lo máximo que se podía llegar. Pecuniario quiere decir dinero, multa, ¿verdad? Multa. La Constitución del 2008, como la naturaleza tiene derechos, plantea sanciones no solo de carácter administrativo, es decir, punitivas, sanciones administrativas, etcétera, etcétera, sino también plantea sanciones de carácter penal. Es decir, considera como un delito punitivo, ¿verdad? Punitivo. ¿Qué quiere decir punitivo? Punitivo quiere decir que tiene que pagar con una pena. Y esa pena está directamente consagrada en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal, como una, en este caso, agresión al ambiente, como un atentado al ambiente. Es un delito, entonces, en el Ecuador, al igual que en la Constitución colombiana, la agresión al ambiente. En la Constitución argentina, y esto lo he copiado textualmente, dice, toda persona tiene acción expedita para pedir un amparo, es decir, para hacer valer sus derechos que están reconocidos en la Constitución. Lamentablemente, en todas las constituciones, ustedes saben que los que hacen las leyes son los legisladores y no tienen ningún conocimiento prácticamente de lo que tiene la parte ambiental y ponen siempre el medio ambiente. Yo siempre lo estoy subrayando para que vean que no se pone así, pero está copiado taxativamente de lo que dice la Constitución. Entonces, la Constitución argentina habla de que la población tiene derecho a pedir un amparo cuando se sientan afectados sus derechos, en este caso al ambiente. Entonces, miren, si
Si ustedes se dan cuenta, en casi todas las constituciones latinoamericanas, hoy prácticamente es una tendencia, es una corriente. ¿Y por qué esa tendencia? Por esta preocupación mundial por el ambiente. Porque los convenios internacionales que se han dictado, de alguna manera, han exigido a los derechos de que incluyan en sus constituciones este tipo de elementos que son fundamentales para poder conservar el ambiente. Y llegamos a nuestra constitución, la constitución política de la República del Ecuador, que les dije que está vigente desde el año 2008. La constitución de 1998 únicamente, generalmente consideraba a la naturaleza como un objeto. Y lógicamente lo máximo que se llegaban eran a sanciones de carácter administrativas, que eran de carácter algunas pecuniarias, con multa. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando el municipio de Loja hizo la construcción de las paradas aquí creo que se llama Situ, alguna cuestión de eso, donde paran los buses, cortaron una cantidad de palmeras, me acuerdo. Yo estaba en el Ministerio del Ambiente en ese tiempo, ahí en el León, los son de acá de Loja, se han de ubicar, habían 3 o 4 árboles de palmeras muy grandes, donde vivían una cantidad de pájaros, de aves, y fue realmente acá en Loja un revuelo fundamental aquello, y nos decían, bueno, ¿qué hace el Ministerio del Ambiente? Y tuvimos que actuar, y en ese tiempo la ley forestal, que ahora ya está derogada, planteaba que máximo se podía poner $30 de multa, más gasto de administración, se llegaba a $70. Eso planteaba la ley. Es decir, solo sanciones administrativas de carácter punitivo. Punitivo quiere decir dinero, multa. Hoy, la Constitución del 2008 plantea generalmente que son sanciones de carácter penal, es decir, de carácter punitivo. Es un delito el atentado contra la naturaleza. Y yo me acuerdo que en esa vez nos rajaban por los medios de comunicación, decían, pero ¿qué hace el director del Ministerio del Ambiente? Sabemos que es un ingeniero forestal, pero ¿cómo va a ser posible que esas palmeras que tienen 200 años se le ponga $40, $70 al municipio, y que no, incluso ni siquiera pagó el municipio porque apeló, verán, porque a nadie le conviene que lo sancione? Entonces yo tuve que hacerle a los medios y decir, señores, saben que definitivamente una cosa es querer y otra cosa es poder. Yo como ingeniero forestal quisiera ponerle la máxima sanción, pero realmente la ley no me permite aquello. Es decir, eso es de fundamental importancia también conocer, ¿verdad? Y aquí surgen 2 términos que son fundamentales, que los vamos a ir analizando a lo largo de la asignatura. Y en eso sí me gusta que estén muy claros. La diferencia que existe entre ser justo y ser legal. No es lo mismo, ¿verdad? Posiblemente desde el punto de vista legal se cumplía con el municipio, sancionándolo desde el punto de vista legal, pero no era justo. Lo justo posiblemente hubiera sido que pague, no sé, $1 millón de multa y que a su vez reforeste, no sé, toda la margen del río Malacatos. Pero definitivamente en la legislación hay que tomar en cuenta, Tim, que una cosa es lo que usted quiere hacer y otra cosa es lo que usted debe hacer, que es de fundamental importancia. Cualquier ecuatoriano entonces que realmente presente una queja es atendido básicamente dentro de los tribunales constitucionales. Es decir, hoy en día tenemos la posibilidad de recurrir a un amparo constitucional. Lógicamente que algunos tengan exagerado los amparos constitucionales, pero lógicamente está consagrado en nuestra Constitución del 2008. La Constitución del Ecuador en el artículo 71, fíjense, el artículo 71 establece los derechos de la naturaleza. Y eso está copiado taxativamente de lo que dice la Constitución en el artículo 71. Dice la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce la vida, tiene derecho a que se la respete integralmente en todos sus procesos evolutivos, que se dan como un ecosistema. Es decir, por primera vez, y esto en Latinoamérica, la Constitución del 2008, la Constitución de nuestro país, consagra a la naturaleza derechos. Es decir, la está viendo como un sujeto. Por eso nosotros somos sujetos, no somos cosas, ¿verdad? Por eso yo siempre les digo a las chicas, no se decir cosita linda, porque no somos cosas, somos sujetos. Y hoy la naturaleza es un sujeto de derechos. Es decir, está protegido por la Constitución ecuatoriana. Lógicamente, lo que dice este brasileño también es cierto, ¿no? A veces no puede ejercer sus derechos porque no tiene marido. Sin embargo, está consagrado, entonces, el derecho que tiene la naturaleza como un sujeto. ¿Cuál es el ámbito de garantías que se plantea? Generalmente dentro de ese ámbito de garantías, por ejemplo, se protege 2 cuestiones que son fundamentales en las constituciones. Primero, todas las constituciones tienen una visión ecocéntrica. ¿Qué quiere decir ecocéntrica?
significa que el ambiente es el centro de atención de las constituciones. Esa es la razón por la cual a nivel mundial existe tanta preocupación, ¿sí? Es decir, las constituciones latinoamericanas y básicamente la constitución ecuatoriana tiene una visión ecocéntrica. Es decir, en el centro de atención siempre está la parte ecológica, siempre está la parte ambiental. Y esa es la razón por la cual, qué sé yo, toda obra, dice en la Constitución ecuatoriana, toda obra que produzca una afectación al ambiente debe tener el respectivo estudio de impacto ambiental. Y esa prerrogativa que se dice en la Constitución prácticamente se repite en casi todas las leyes. Es la razón por la cual, de alguna manera, los municipios, los consejos provinciales, las juntas parroquiales, hasta cierto punto han respetado un poquito más a la naturaleza. Por ejemplo, la importancia de hacer rellenos sanitarios en los municipios, en los consejos provinciales, la importancia de hacer realmente las vías considerando la parte ambiental, haciendo los respectivos estudios de impacto ambiental. Lógicamente que falta, ¿no? Pero realmente está consagrado en la Constitución esa visión ecocéntrica. Entonces, ecocéntrica quiere decir que en el centro de atención siempre va a estar la parte ambiental. La segunda visión en ese ámbito de garantías es de que en las constituciones, yo diría latinoamericanas y ecuatorianas, básicamente existe una visión antropocéntrica. ¿Qué quiere decir antropocéntrica? Antropogénica. ¿Se acuerdan cuando alguna vez hacíamos el glosario en introducción forestal? Poníamos antropocéntrico, generalmente es aquel de uso humano, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos afectación de parte humana. ¿Qué dice la visión antropocéntrica? Entonces, que dentro del ámbito de garantías que plantean las constituciones está siempre el ser, está siempre la persona. Y por eso plantean, casi la mayor parte de las constituciones dicen, el derecho a vivir, porque el vivir tiene que ver directamente con el ser hombre, ser mujer. Y lógicamente ya con palabras menos, más en otras constituciones, el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a vivir en un ambiente sano, limpio, etcétera, etcétera. Cuando están poniendo aquello, los legisladores en las constituciones, en las leyes, a veces no se dan cuenta de que inmanentemente, inconscientemente, sin ponerlo, nos están dando derechos a nosotros. Y es la razón por la cual a veces después vienen los amparos constitucionales. Y algunos recién se están dando cuenta de la importancia que tiene poner eso en la Constitución. Por eso siempre digo que a veces los asambleístas posiblemente ni siquiera perciben aquello. Sin embargo, estas dos visiones forman parte del ámbito de garantías de las constituciones latinoamericanas en materia ambiental. Primero, entonces, la visión ecocéntrica, en donde el centro de atención es la parte ambiental, la parte ecológica, la parte verde. Y el otro, la visión antropocéntrica, en donde el centro de atención es el ser. Y por eso siempre están redactando a vivir en un ambiente sano, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el otro ámbito de garantías? ¿A quién protege? ¿No? ¿A quién protege? Anteriormente, en las constituciones anteriores, ni siquiera se mencionaba aquello. La ley forestal hacía algunos acápites relacionados, por ejemplo, con el movimiento de maderas, con el traslado de fauna y flora silvestre, etcétera, etcétera. Ahora, dentro del ámbito de garantías, protege tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Vean, esto sí me interesa que ustedes conozcan. Esto sí es importante saberlo. Yo creo que les dije, no los puedo sacar de abogados, porque ni yo conozco. Yo tampoco sé los artículos, pero sí me interesa que tengan mucho sentido común. ¿Qué es una persona natural? La persona natural es aquella que no tiene jurisprudencia, es decir, que no tiene realmente una reglamentación, una organización social que la pueda, digamos, como sí amparar. Entonces, personas naturales somos nosotros, a título personal, a título individual. Yo, como Víctor Hugo Eras Guamán, soy de Calera, pero yo no tengo, digamos, algo, no sé, desde el punto de vista reglamentario, que yo me pueda autodeterminar, que yo me pueda autogobernar. Yo dependo de las leyes, dependo de la reglamentación, dependo de la Constitución a nivel macro, a nivel meso, a nivel micro de la universidad. Por ejemplo, ¿por qué les digo que estas resoluciones que dictó el día de ayer
la universidad es obligación de los docentes cumplirlas y lógicamente también de los estudiantes. Y por eso los invito a que lean aquello y en la próxima clase me comenten, ¿verdad? Porque incluso fue una parte de la asignatura. Hay muchos términos ahí de carácter legal. Es decir, nosotros las personas naturales somos a título personal. No nos podemos autogobernar desde el punto de vista del derecho. Puede ser que desde el punto de vista, no sé, me puedo autogobernar desde el punto de vista social, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista del derecho, somos personas naturales. Y al ser personas naturales, somos exactamente iguales ante la ley. Igual que sea ingeniero, que sea profesor, que sea etcétera, etcétera. Todos somos personas naturales si no estamos organizados jurídicamente. ¿Quiénes son, en cambio, las personas jurídicas? Son aquellas que tienen ya una organización jurídica y en donde las regula, en donde las ampara alguna normativa, algún reglamento, algo que realmente les permita funcionar. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Loja no es persona natural, es una persona jurídica, porque es una organización jurídica que tiene sus autoridades, tiene su órgano regular, tiene sus leyes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces, dentro de las personas jurídicas están, por ejemplo, los municipios, las juntas parroquiales. Ni las juntas parroquiales son personas jurídicas. Las sociedades de comerciantes, por ejemplo, qué sé yo, que tienen reconocimiento jurídico, por ejemplo, por el MIES, por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Es decir, ese tipo de personas son personas jurídicas y también están sujetos a los derechos fundamentales de la Constitución. Es decir, tanto los unos como los otros son de fundamental importancia para poder ejercer nuestros derechos, pero para poder cumplir también nuestras obligaciones. Muy bien. Y aquí va a quedar una tareita ya para la próxima semana, para que la puedan subir a la plataforma EVA. Por favor, les invito a que revisen, ya la tarea está, pero les estoy dando suficiente tiempo también para que puedan preparar la tarea. Ustedes saben que ante todo yo me pongo en los pies de ustedes, deben tener una cantidad de trabajos que les mandan en toda la asignatura y todo lo vamos a hacer con el suficiente tiempo para que ustedes realmente puedan hacerlo de la mejor manera. Pero quiero que se vayan ejercitando en poder escribir, en poder hacer ustedes las cosas bien, por convicción, chicos, no por obligación. Y veamos entonces lo que van a tener que realizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces dentro de este trabajo? ¿Cierto? Vamos a hacer una lista de 5 personas jurídicas en el campo forestal, que de alguna manera nosotros las conozcamos, que están dentro de nuestro ámbito de los derechos ambientales. Entonces vamos 5, verán. 5. Entonces vamos a enumerar 5 personas jurídicas, pero en el ámbito forestal. No me interesa a mí, pueden ser personas jurídicas, no sé, en el ámbito seccional, en el ámbito comercial, en el ámbito económico, no me interesan aquellos. A mí me interesa que me hagan una lista de 5 personas jurídicas en el campo forestal, Y luego, en la segunda parte, quiero en cambio que vayan a la Constitución, la revisen, pueden revisar en el internet, lo que sí, por favor, una cuestión fundamental. Siempre cuando ustedes revisen una ley, por favor, dense cuenta que la ley esté vigente. Hay 2 elementos fundamentales cuando uno revisa un cuerpo jurídico. Que ese documento esté vigente y que generalmente no haya sido derogado. ¿Qué quiere decir derogado? Que haya sido cambiado, que haya sido modificado. Puede ser que el artículo esté ahí, pero el legislador le cambió las 3 últimas palabras, pero que tiene un cambio sustancial. No sé si ustedes escucharon que ahorita la Asamblea está discutiendo esta ley de económica emergente, ¿no? Entonces dice que hay una cantidad de cosas que se están poniendo ahí. Entonces, quiero que ustedes me revisen, y siempre eso tengan mucho cuidado. Cuando revisen una ley, un reglamento, dense cuenta que esa ley esté vigente, que no haya sido derogada. Y para eso, hoy en el internet se puede ingresar al Registro Oficial del Ecuador. Así se llama, Registro Oficial del Ecuador. ¿Qué es el Registro Oficial? El Registro Oficial es donde se publican todas las leyes que los legisladores promulgan y que el señor presidente de la República la sentencia como ley de la República. Entonces, ahí están. Es decir, esas sí son las que están vigentes. Y si hay alguna modificación,
generalmente se llama una codificación a la ley. Es decir, ha sido codificada la ley o ha sido codificado un artículo, ha sido armonizado, ha sido sistematizado, ha sido actualizado. Entonces, por favor, ingresen al internet, entonces revisen el registro oficial del Ecuador. Registro oficial del Ecuador, y ahí hay una que dice buscar. Entonces ustedes buscan Constitución Política del Ecuador vigente del 2008. Porque hay algunos artículos, lamentablemente así mismo es el Ecuador, ¿no? Algunos dicen claramente que echa la ley, echa la trampa. Es decir, la mayor parte de las leyes han sido modificadas. Fíjense que ayer daba clase a los estudiantes de noveno ciclo y les tenía que dar a conocer cómo hacer la tesis, porque ayer tienen las indicaciones que hicieron las autoridades, hablan de cómo hacer la tesis. Y resulta ser de que el artículo generalmente que hablaba sobre el trabajo de investigación ya fue modificado el 27 de febrero del 2019. Es decir, reciencito, miren. Y muchos estudiantes lo conocían. ¿Por qué? Porque yo conocí, porque yo ingresé al registro oficial y decían, este artículo fue modificado. Entonces, por favor, tengan cuidado en aquello. Entonces, quiero que ingresen al internet y busquen la Constitución vigente en el Ecuador del 2008 y quiero que me consulten el artículo que habla de garantizar a la población vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y quiero que lo transcriban textualmente. Verán, cuando uno transcribe algo textualmente, y más cuando se trata de leyes, hay que poner comillas a la entrada y comillas a la salida. Entonces, por favor, quiero entonces que hagan dos cositas. Primero, que me escriban 5 personas jurídicas del campo forestal. Y segundo, quiero que ingresen al registro oficial, revisen la ley, si es posible, la bajan también a la Constitución, perdón, del 2008, y me consultan el artículo, qué número de artículo es, y lo transcriben textualmente, taxativamente, en donde dice que el Ecuador garantiza a la población vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. No quiero que se lo aprendan, no quiero nada, quiero que lo conozcan. Y esa tarea ya está subida, cómo hay que presentarla al EVA. E incluso dicen las fechas, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Muy bien. Hasta ahí podemos, no sé si tal vez tienen alguna pregunta. Ustedes tienen por apertura en sus micrófonos para poder continuar. Apertura en sus micrófonos para poder continuar. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta tal vez que tengan al respecto? ¿Alguna pregunta al respecto? No, Inge, todo claro. ¿Está claro los demás? ¿Está claro? ¿Todos? ¿Preguntas? Todo claro. ¿Todo está claro? Muy bien. Inge, todo está claro. Yo quisiera pedirles a ustedes en la tarea que van a hacer, quiero que ustedes me incluyan lo que generalmente se conoce con el nombre de una rúbrica para sumilla. ¿Qué es esto de una rúbrica para sumilla? Cuando a usted le entregan un documento en la organización donde usted trabaja, por ejemplo, yo todos mis documentos que me entregan de la universidad, cuando estamos presencialmente, cuando Cristian me entrega los documentos presencialmente, yo siempre yo tengo una sumilla. Lamentablemente no tengo acá una sumilla para poderles indicar, pero un rato les voy a indicar. Y en esa sumilla, no sé si voy a ver si puedo, tal vez poner la pizarra. ¿Están viendo la pizarra? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, miren, por ejemplo, yo voy a tratar de ver si aquí puedo hacer una sumilla de la que yo hago. Entonces, ¿qué es la sumilla, verdad? Entonces, quiero que cada cual piense en una sumilla. ¿Qué es la sumilla? La sumilla es tratar de cuando a uno le entregan un documento, entonces uno le pone un recibido. Es importante poner el recibido. Por ejemplo, yo tengo mi sumilla que pongo, yo ya voy a poner el insignia ahí de mi sumilla, y entonces pongo recibido, por decir algo, el día martes 12 de mayo del 2020, y pongo la hora. Y yo incluso pongo hasta por quién me entregó, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese documento se constituye desde el punto de vista legal en un documento habilitante. Se convierte en un documento habilitante, ¿verdad? Habilitante. ¿Qué quiere ser habilitante? Es decir, que usted lo puede utilizar si se presentara un proceso legal correspondiente. Es importantísimo esa sumilla. Entonces, a mí siempre cuando me entregan algo, yo pongo aquello. Voy a ver si puedo hacer. Ya. Entonces yo le pongo aquí. Sí, Samuel. ¿Qué quiere decir eso? A ver.
¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿iniciales de qué serán? ¿Los escucho? ¿Tienen sus micrófonos abiertos? Verán, hablen. La firma. La firma. No es mi firma, verán. ¿Qué es eso que ustedes ven ahí? ¿Qué ustedes están graficando ahí? ¿Qué ven? A ver. ¿Ah? A ver. ¿El nombre de la asignatura? Es mi asignatura de eras, ¿no es cierto? Entonces, esa es mi insignia, ¿no? Y aquí voy a ponerles acá abajito, en cambio. Entonces, yo pongo aquí, por ejemplo, recibido. 2 puntos, por ejemplo, ¿qué sé yo? Pongamos, el recibido ha sido el día de hoy, martes, qué sé yo, 12/05 del 2020. Y le pongo incluso, qué sé yo, ahorita son, por poner un ejemplo, son 08:45, 08 horas 45 minutos, ¿no es cierto? Y a su vez, yo tengo la precaución de aquí de ponerle quién me entregó, porque me entregó en la carrera de Ingeniería Forestal y me entregó, por poner un ejemplo, Cristian, y le pongo abajito, incluso le pongo archivo personal. Yo les dije a ustedes que yo no los puedo sacar de abogados, pero sí de mucho sentido común. Esto no es parte de la asignatura. Esto es parte de mi experiencia, mi vivencia que he tenido a veces desempeñando funciones, ¿no? ¿Por qué es importante esto, verdad? Esto es importante porque usted ese documento sabe exactamente cuándo le entregaron, en primer lugar. Si usted lo quiere usar como un documento habilitante, yo dije que un documento habilitante es aquel que sirve para yo poder hacer uso de él en un proceso legal. Porque, qué sé yo, no sé, ese documento me dice a mí alguna cuestión que atañe mi responsabilidad. Entonces, yo pongo cuándo fue recibido, ¿no? Entonces dice, recibido el martes 12 de mayo de 2020, 8:45, Cristian, carrera de Ingeniería Forestal. Archivo personal. Y yo lo guardo ese documentito. Igual si algún día ustedes llegan a ser autoridades, en todo documento que ustedes despachen, deben poner la sumilla, pero aquí acá abajito, cuando usted ya es autoridad, se pone algo más. Le vamos a quitar aquí el archivo personal. Vamos a poner que alguien de usted va a ser ministro del ambiente. Se van a reír. Van a ser ministro del ambiente, ¿verdad? Pueden ser directores del Ministerio del Ambiente, pueden ser directores de la carrera de Ingeniería Forestal. Miren, la mayor parte de los chicos que ahorita son docentes en la carrera, en su momento fueron estudiantes míos. Joanita, por ejemplo, es la coordinadora de la carrera, que lo está haciendo con un grandísimo acierto, ¿no es cierto? Entonces, pueden ser ustedes algún día autoridades. ¿Qué se pone? Por ejemplo, digo, por decir algo, vamos a ver que en ese oficio me está solicitando matrícula, tercera matrícula, no sé, un estudiante. Usted le pone, por ejemplo, revisar la secretaría, usted le pone secretaria, usted está disponiendo ya a través de esto, secretaria de la carrera de Ingeniería Forestal y emitir un informe. Y usted lo despacha de esa manera. ¿Qué importancia tiene esto? Esta partecita que dice abajo es fundamental. Dice revisar la secretaria en este caso, y emitir un informe. Y esa sumilla que usted pone en la parte de abajo, de alguna manera usted lo deslinda de alguna responsabilidad. Y usted luego firma ese informe que le manda a la secretaria. En la sumilla, si algún rato se diera un asunto de carácter legal, le van a decir, señor, ¿cómo usted dispuso que se despache ese trámite? Y usted va a decir, señor, yo le dispuse a la secretaria el día 12 de mayo del 2020 a las 8:45, yo le dispuse que primero revise, por ejemplo, las calificaciones del chico. Supóngase que le dio matrícula a un estudiante que prácticamente ya tenía cuarta matrícula. Y en función de ello, emita ella un informe. Eso usted lo hace cuando pide algo, ya sea a un técnico, ya sea, qué sé yo, no sé, a un empleado, a un docente, etcétera, etcétera. Esta sumilla, chicos, es de fundamental importancia. Entonces, quiero que ustedes, en el documento que van a entregar el trabajito, que ya está subido ahí en la plataforma, quiero que me le pongan un ladito, ¿no? Escaneadito, le ponen ahí cuál podría ser su sumilla, ¿no es cierto? Que podría ser una insignia de ustedes, ¿ya? Una insignia de ustedes. ¿Cómo se podrían identificar? Por ejemplo, a ver, voy a pensar, por decir algo, en Mónica. No sé, Mónica tal vez va a hacer una A ahí y sabe que esa A es irreconocible, irrepetible, la hace solo ella, ¿no?
¿Y por qué les digo que esto es importante, verdad? A mí me enseñó un profesor, un insigne profesor que en su momento fue decano y que lamentablemente ya no está con nosotros. A mí me tocó ser director de carrera cuando todavía, qué sé yo, los profesores que fueron mis profesores eran docentes, estaban por jubilarse. Y este ingeniero me dijo, vea Víctor Hugo, usted va a ser director de carrera. Dijo, no, ingeniero, ¿cómo va a crecer? Yo no sé, usted, no le vengo yo a usted a pedir un favor, le vengo a disponer. Entonces yo no sabía. Entonces me acuerdo que despaché una vez un oficio y me mandó a llamar al decanato así, pero de la oreja. Digo, ven acá, usted no ha humillado a este documento. Digo, ¿qué es humillar? Humillar, y ahí me indicó él, esto a usted lo puede salvar de muchas responsabilidades. Aprenda a humillar, búsquese una rúbrica, una insignia que lo identifique a usted y siempre ponga en el pie de esa rúbrica cuándo recibió el documento y si usted ya es autoridad, qué orden dio para que se despache el documento. Fíjense, a mí me ha salvado de muchas cosas. Cuando estuve en el Ministerio del Ambiente nos hicieron una auditoría, verán. Y lógicamente esas humillitas, porque cuando usted ya sale de una institución ya no es nadie. Me tocó ir a revisar y encontré mis humillas y algunas de esas definitivamente sirven a veces para descargar responsabilidades. Entonces por favor, quiero entonces que en el trabajito que ustedes me van a presentar, por favor, pongamos entonces todos una humillitas. Todos pongamos una humillita, ¿no? Ponen una humilla. No debe ser, verán, no debe ser, por favor, la firma. No debe ser la firma. Es decir, hay que buscar otra rúbrica que a usted lo permite identificar. Y esa le van a poner entonces en la tarea. Le ponen ahí rúbrica, por decir algo, de Abad Mónica. Entonces ahí su rúbrica, ¿no? Y le pone como un ejemplito, una cosita que ir a ponerle ahí, para que se vayan acostumbrando a que. Yo les dije a ustedes, vuelvo a repetir, ni sé, ni tengo conocimiento profundo en artículos, no cuestiones para sacarlos de abogados, pero sí con mucho sentido común, ¿no? Y sé, por ejemplo, si ahorita a usted ya le llega un oficio, vamos a suponer que ya Dios quiera que nos reintegremos y a alguien le llega un oficio aprobando su matrícula, ¿no? Le llega de la secretaria o no sé, o del decano, del que sea. ¿Qué hace usted? Primero coja el oficio y sumíllelo. Es decir, ponga el recibido. Porque después uno se olvida. Verán, algunos no es que la fecha en el oficio no tiene nada que ver, verán. Si a mí me ponen un oficio, pueden poner con fecha retrasada. Pueden ponerme Loja, qué sé yo, 7 de mayo del 2020. En todo el derecho ponerlo así. ¿Qué es lo que realmente a mí determina cuándo recibí ese documento que lo hicieron el 7 de mayo? Lo que determina es la sumilla. Entonces, a usted puede hacer que le entregue un oficio que es de fundamental importancia. Miren, hay ciertas cosas en la administración pública que a usted lo pueden hacer caer en graves problemas desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista legal, incluso desde el punto de vista penal. Porque vamos a suponer que alguien le pide, por ponerme que vamos a suponer que, no sé, usted está de jefe del Ministerio del Ambiente. Si usted extraña a un trabajador, a un guardaparque, es decir, prácticamente lo liquida, en otras palabras, y él le pone un oficio, posiblemente hecho por él o ya hecho con abogado, en donde le dice, vea, con las últimas palabras, cosas chiquitas que ni se ve, y le dice, con esto antecedente me permito, señor director, solicitarle que amparado en el artículo tal me reintegre mis funciones. Diga, se está poniendo aquello. Y usted no le pone ni sumilla, no le da ningún tratamiento, lo archiva ese documento ahí, Mire lo que puede pasar. Generalmente puede pasar en derecho, generalmente es lo que se conoce con el nombre del silencio administrativo. ¿Qué es el silencio administrativo? Es decir, hay un término. Verán que diferenciar en derecho lo que es término y lo que es plazo. Lo que es término. A ver, consulten para la próxima clase solo para saber la diferencia que hay entre término y plazo. Solo para saber término y plazo. ¿Qué es término y qué es plazo? Entonces, hay un término ahí que determina la ley de cuántos días usted tiene para poder contestar a aquello. Por ejemplo, creo que me parece que la ley planteaba 15 días. Es decir, usted tiene 15 días para contestar ese oficio que le puso el guardaparque y le dice finalmente, y con esta antecedente solicito, señor director, que amparado en el artículo tal me reintegre mis labores. ¿Usted qué hace? Tiene que darle contestación en ese término de los 15 días. Usted no se van a saber qué es término y qué es plazo. Consulten, verán qué es término y qué es plazo. Entonces, usted inmediatamente lo va a llamar al abogado y le va a decir, mire, doctor, quiero que me conteste. Usted le humilla abajo.
A conocimiento del secretario abogado, a conocimiento del abogado de institución, proceda a contestar, emitir un informe y contestar. Usted se salvó, se salvó. Y le está diciendo, lógicamente, el abogado hace un informe y dice, improcedente por tal y tal cosa. Y usted le firma y dice, bueno, él puede seguir con su proceso, pero si usted no contesta, escucharán, si usted no contesta y se cumplen los 15 días, usted cayó en el silencio administrativo. Es decir, esa solicitud o esa petición se la da por aceptada. Tomarán en cuenta aquello, ¿verdad? ¿Están escuchando? ¿Sí están escuchando o no? Claro, sí, Cuando yo estuve en el Ministerio de la Ambiente me pasó algo muy sui generis, curioso, y digo que a veces uno aprende de la experiencia, ¿verdad? Recuerdo que en ese tiempo estaba de diputado el doctor Quispe, para el caso de Allison, que conocen, el caso de Lady Dean, que conocen un poquito la provincia de Zamora, Chinchipe, ¿verdad? Son bravísimos solo Zamora. Hasta bravísima la Lady Allison, que digo solo Zamora. Zamora, Chinchipe, dije, ¿verdad? Y pone él como diputado pone una comunicación al director del Ministerio del Ambiente que yo estaba en ese momento y me dice, bueno, un oficio súper largo, y me ponía de que le emita un informe de la cantidad de madera que había salido de Zamora al resto del país y que esa madera realmente cuantifique para ver cuánto se había sacado del bosque tropical Luma. Oiga, yo me acuerdo que ese oficio lo recibí, con eso uno está tan ocupado, y lo había puesto por ahí. Se me había traspapelado en otras cuestiones. Y me acuerdo que en buena hora Diosito me iluminó y me ayudó, teníamos que irnos a Zamora, teníamos que irnos a visitar a los compañeros de la oficina técnica de Zamora, y nos estábamos trasladando para allá. Y llegando a Zamora, iba con el abogado y con el otro compañero que se llamaba líder forestal, que era un técnico forestal, ingeniero forestal, y le digo al doctor, al abogado, oiga, doctor, le digo, ya contestamos el oficio del doctor Quispe. ¿El doctor Quispe? No, ingeniero, no hemos contestado. Y dice, me parece, ingeniero, que estamos a punto de caer en el silencio administrativo. Dice, ingeniero, vamos, hagamos la reunión inmediatamente y nos regresamos por las mismas. O sea, no podemos. Llegamos, hicimos la reunión. Oiga, yo más pensaba ya en el silencio administrativo. Decía, quién sabe, ya caímos en el silencio administrativo. Y nos regresamos inmediatamente. Creo que ni almorzamos por regresarnos inmediatamente pronto. Llegamos a la oficina, le digo a la secretaria, búsqueme el oficio recibido del doctor. Quiero revisarlo. Oiga, habíamos estado ese día a las 12 de la noche, se cumplía el plazo para poder caer en el silencio administrativo. Le digo al doctor, usted no haga nada ahorita, póngase a despachar aquello. Y le enviamos lo más urgentemente posible, porque de lo contrario, caíamos en el silencio administrativo. Así que chicos, esta sumillita que parece tan sencillita, ¿verdad? Tan sencillita. Por favor, acostúmbrense. Algunos, yo sé que ustedes van a ser un día autoridades, ¿verdad? Van a ser ministros del ambiente, directores de la nacional forestal, van a ser directores de la carrera de ingeniería forestal, etcétera, etcétera. Por favor, acostúmbrense a poner esta sumillita. Entonces, quiero que en la tarea, entonces quiero por favor, que cada cual me ponga una sumillita ahí. La sumilla acompañada al trabajo, ¿cuál podría ser su sumilla? Y esa sumilla traten de mantenerla, si es posible, ya en los documentos. Entonces, para que de esa manera, entonces, no tengan dificultades de caer en un silencio administrativo. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí. Muy bien. Sí. Ahora quisiera explicarles la tareita que van a hacer de datos personales. Por favor, ya está subida, tiene esta tarea está subida también al EVA. Por favor, revísenla, los plazos, cuándo tienen que entregar, etcétera, etcétera. Quiero entonces que ustedes en tres hojitas, en la primera hojita me ponen la carátula, el nombre de ustedes, la fecha de entrega, fecha de recepción, igual como siempre hemos hecho en las carátulas, me pongan la carátula, fecha de entrega de la tarea, asignación de la tarea, fecha de asignación de la tarea, martes 12 de mayo del 2020. Fecha de entrega creo que les puse para el otro martes, así que el tiempo suficiente. Me ponen por favor el tema, datos personales y contestación de preguntas. En la primera hoja entonces va la carátula. En Word, verán, solo en Word, no hay que hacer nada más, solo en Word. En la segunda hoja, quiero que me contesten la siguiente información.
Miren, esto yo siempre lo he pedido. Ahorita nos exigieron que les pidamos a los estudiantes incluso para conocer dónde están, dónde viven, etcétera, etcétera. Quiero que me pongan en la margen superior derecha, por favor, quiero que me coloquen una foto a colores de ustedes actualizada. Una fotito a colores de ustedes actualizada. Y en esa hojita me llenan los siguientes datos: nombres y apellidos completos de ustedes, lugar y fecha de nacimiento, nombre del colegio donde estudiaron, qué especialidad estudiaron, ubicación del colegio, provincia, cantón, dirección de su residencia, dónde están ahorita residiendo. Incluso eso me interesa a mí para poder conocer su grado de conectividad. Perdón. El número de teléfono celular o convencional. Y me contestan estas preguntas. ¿Por qué escogió estudiar la carrera de ingeniería forestal? ¿Cuál es su meta como estudiante? ¿Y qué es para usted aprender, pero con una sola palabra? Con una sola palabra. Esto entonces va en la primera hoja. Esto tiene que estar subido, verán, a Leva. Si no tienen que copiar, está subido el archivo, todas cuestiones ahí. Todo está subido para que ustedes realmente lo puedan hacer. Entonces, esta información va en la segunda hoja. En la primera hojita, entonces, la carátula. En la tercera hoja, ahí vamos a aprender a tener capacidad de síntesis, capacidad de abstracción. Una de las cosas que nos han recomendado, por ejemplo, en el sistema es de que no lo saturemos al sistema. No pongamos ficheros muy pesados, ¿no? Entonces hay que ponerlo concreto. Entonces, ¿qué debe ir en la tercera hojita? Van a contestar entonces las siguientes preguntas. Entonces, así concretamente. Y quisiera que ustedes lo lean y luego lo transcriban. No pongan control-C, control-V. Tiene que ser, repito, tiene que ser en la tercera hojita. ¿Qué es la legislación ambiental? En base a lo que hemos hablado, ustedes pueden hacer una definición de legislación ambiental, conjunto de normas que rigen el comportamiento de las personas para lograr el desarrollo sustentable. ¿Qué es ser justo? Ponga un ejemplo. Justo es tal cosa. Un ejemplo, por en el campo forestal. ¿Qué es ser justo? ¿Qué es ser justo? En una línea, justo es ser tal cosa. Ejemplo en el campo forestal. Por ejemplo, que sea justo de que en vez de pagar la multa se reforeste 10 hectáreas. Justo. ¿Qué es en cambio ser legal? ¿Qué es ser legal? Y ponga un ejemplo en el campo forestal también. Yo le decía que hay una relación que a veces confunden algunos entre lo que es justo y ser legal. Todos los trabajos que yo estoy entregando y que estoy preparando para ustedes están orientados para poder cumplir los resultados de aprendizaje. A mí me interesa, como les dije en el encuadre, que ustedes se empoderen del conocimiento. Por lo tanto, entonces, necesito buscar las mejores estrategias metodológicas para que ustedes realmente hagan efectivo el resultado de aprendizaje. Entonces, ¿qué es legal? ¿Qué es ser legal? Y pongo un ejemplo. No sé legal, no sé tal cosa, ¿sí? Pero en el campo forestal. No vayan a poner en el campo, no sé, social, en el campo, otro campo que no esté relacionado con el campo forestal. Tercera pregunta, entonces. ¿Qué es ser legal? Ponga un ejemplo. Cuarta pregunta. ¿Qué diferencia existe entre una ley y una política ambiental? ¿Qué diferencia existe entre una ley y una política ambiental? A veces la gente siempre se confunde, ¿no? Confunde lo que es una ley con lo que es una política. Y son cosas diametralmente opuestas, diametralmente diferentes. Entonces, ¿qué diferencia existe entre una ley y una política ambiental? Número 5, cite el nombre de una ley y una política ambiental del Ecuador que usted conoce. Una, verán. Una, pero que esté vigente. Una ley. No quiero ni dos ni tres. Una. Y una política ambiental del Ecuador que esté vigente, relacionada también con la temática ambiental, ¿no? Porque puede haber, por ejemplo, qué sé yo, la ley, por decir algo, de defensa contra la mujer, ¿no es cierto? Pero quiero una ley en el campo ambiental. El nombre de una ley y una política. Y la última, enumere los requisitos indispensables que se requieren para la existencia de un Estado. Es decir, ¿por qué yo dije que somos Estado de derecho el Ecuador? Porque cumple tal y tal cosa, pero así, numerado. Todas estas 6 preguntas tienen que estar en la tercera hojita. Y finalmente, al final de la hoja, me firman con color azul. Me firman todas las tareas, porque se van a convertir en documentos habilitantes. Ya sabían lo que es un documento habilitante. Se convierte la tarea en un documento habilitante. Entonces, eso por favor, vamos a hacer entonces para la próxima clase. Vean en el EVA, ahí está determinado todo. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Chicos? Sí, ingeniero. Ya, muy bien.
Y ahora vamos a asignar en cambio para que estén leyendo ya. Esta tarea va a ser para el día, creo que estamos después de la próxima, el 28 creo que es de mayo. No estoy seguro. Ahora ni que vaya a ver un calendario. Déjenme ver un calendario. Mayo. Esta tarea sería para el 25 de mayo. No sé, puede ser que exista, perdón, para el día 26 de mayo, porque el 25 creo que es feriado. Esperemos que ya no hubiera ese feriado para trabajar, ¿verdad? El documento guía, que ya está, que supongo, si han entrado a Leva, ¿lo vieron al documento guía? Sí, Inge. ¿Ya lo tienen, no? Sí, Inge. Entonces vamos a analizar el tema 1 y el tema 2. Vamos a analizar entonces el tema 1 y el tema número 2. Está explicado con lujo de detalles también en el EVA, pero esa tarea es para el día 26 de mayo. 26 de mayo, ¿verdad? 26 de mayo. Ahí vamos a analizar entonces el tema 1 y el tema 2 va a analizar el grupo 1. El tema 2 va a analizar el grupo 3 y 4. Y el grupo 5, en cambio, va a ser lo siguiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer el grupo 1 y el grupo 2? Van a leer el documento del tema 1 y sacar un resumen en 2 hojitas. Para eso tienen que leer y tienen que tener un resaltador, ¿verdad? Ya voy a ver, Marito Esquira, por lo menos a ojo de buen cubero, si no tiene los materiales, un cuadernito, un esferito azul y rojo, un resaltador. Entonces, vamos a hacer un resumen en 2 hojitas. Eso lo vamos a subir en un archivo en Word, cada grupo. Y el grupo 1 va a hacer del tema 1 una exposición magistral. El grupo 2 igual hace un resumen en 2 hojitas, pero resumen. El resumen tiene que ser tipo ensayo. Solo se pone el título y después se redacta de corrido. No van títulos, no van subtítulos, no va nada. Donde va un título o un subtítulo se puede subrayar, se puede resaltar, se puede poner en cursiva, etcétera, etcétera, pero es tipo ensayo. Es decir, casi tiene 2 o 3 párrafos el ensayo, no tiene más. Es decir, tiene que ser redactado como una nota de prensa, así. El grupo 2 hace una exposición, en cambio, gráfica, utilizando esquemas mentales, utilizando esquemas gráficos, etcétera, etcétera, de acuerdo a las 14 normas que di de elaboración de láminas de PowerPoint. El grupo 3 y el grupo 4 analiza el tema número 2. Sacan un resumen en 2 hojitas, cada grupo de su tema. El grupo 3 hace una exposición de carácter magistral, siguiendo las 14 normas de las presentaciones de PowerPoint. Y el grupo 4 hace una presentación gráfica. Y el grupo 5, en cambio, va a hacer las conclusiones. No hace resumen, solo conclusiones con viñetas. Pero quiero que saquen 10 conclusiones del tema 1 y 10 conclusiones del tema 2 y hacen exposición de carácter magistral. Exposición de carácter magistral. ¿Sí? Exposición de carácter magistral. Entonces, esto va a ser, si Dios lo permite, para el 26 de mayo. Entonces, ahí van a compartir pantalla ustedes. Entonces, cada grupo va a hacer la exposición en PowerPoint, de acuerdo a como le tocó, magistral o gráfica, en 10 minutos. 10 minutos. Para eso, entonces, les ruego que estén ejercitándose. Recuerden que ahorita estamos en el... hay 2 tipos de enseñanza, ¿verdad? Ahí en el documento que ha mandado ayer el señor rector, dice sincrónica y asincrónica. Sincrónica es la de ahorita, cuando el docente está en contacto con el estudiante en vivo, en tiempo real, como se dice vulgarmente. Y asincrónico es cuando los estudiantes están trabajando por su lado de manera colaborativa. Entonces, aquí el grupo tiene que repasar. Por ejemplo, que vamos a suponer que, no sé, Yelena o Noé no pueden conectarse. Entonces, por favor, vamos a tratar de ser solidarios. Si ellos no pueden exponer y solo de los 6 quedan 3 que sí pueden exponer, los 3 se exponen y la nota que ellos saquen es la nota de todos, para que nadie se perjudique. Verá que en el documento también que envió ayer la universidad dice que hay que ser muy flexible en el cumplimiento del sílabo. Hay que ser muy flexible, por lo que las calificaciones bajan al 40%. Entonces, repito, si alguien no puede exponer, no se preocupe. Entonces, vamos a tratar de que la exposición de él posiblemente se vea reemplazada por la exposición que hace el grupo. Entonces, se reparten las láminas, como ustedes son casi 6 en cada grupo, incluso creo que un grupo hay de más, entonces deberían tener por lo menos unas 18 laminitas para que coja cada uno 3. No sé si a alguien le toca solo el gracias o a alguien solo toca la carátula. En ese momento yo sorteo para ver quién inicia la exposición al azar, así como les dije en el encuadre, y disponen de un tiempo de 10 minutos. Entonces, repito, el grupo 1 y 2 trabaja el tema 1, exposición magistral gráfica, grupo 3 y 4 el tema 2, y el grupo 5 entonces hace las conclusiones, 10 conclusiones del tema 1, 10 conclusiones del tema 2, y presenta, no resumen, sino punteado las conclusiones. ¿Estamos? Entonces esto es para el 26, tranquilos, verán. No que estoy dando para que estén más o menos
si alguien quiere leer, ahorita que tenemos tanto tiempo para poder leer. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Sí, Inge. Muy bien. Vamos entonces, yo quería indicarles, no sé si lo tengo por aquí, al documento. Aquí está. Yo les saqué un extracto al documento de la resolución que dictó el OCAS. El OCAS dictó esto con fecha 7 de mayo del mes. Por favor, léanlo todos. Miren, por ejemplo, aquí es donde ya se determina que los estudiantes del régimen 2013 empiecen el próximo lunes. Y van a empezar el próximo lunes. Pero aquí yo saqué lo más importante, ¿no? Saqué lo más importante porque yo lo leí totalmente. Quiero que ustedes lo lean totalmente para que vean. Mire, por ejemplo, aquí dice, aquí donde está por qué realmente le dije a Katy que vamos a poner 40, 40, 20. Dice, ponderación de los aspectos evaluados, todas las actividades, bueno, que realicen y presenten los estudiantes se calificarán sobre 10 puntos. Para la calificación final de la asignatura se considerará el 40% de los exámenes de la unidad y el 60% de las demás actividades. Entonces aquí está explicado todo, verán, léanlo por favor. Incluso aquí habla, miren, aquí habla incluso de que las prácticas se pueden utilizar haciendo simuladores y laboratorios virtuales. Yo saqué para mí lo más importante, así que yo los invito, por favor, para que lo lean, lo revisen al documento, que aquí prácticamente está explicado absolutamente todo. Y dice que esto es solo por la pandemia generada por el COVID-19. Yo aquí les saqué tiempo, por ejemplo, para el caso de los que están en la realización de sus tesis. También les plantea, por ejemplo, de que podrían ellos hacer un examen de carácter complexivo. Entonces, yo quiero que por favor ese documento lo lean. No se olviden para la otra clase determinar qué es justo y qué es legal. Qué es justo y qué es legal. Y decíamos qué es plazo y término. Qué es plazo y qué es término, ¿no? Y quiero terminar. ¿Qué pasa, Yuri? Que entra y sale. Y quiero terminar entonces con este videíto al final para que ustedes lo puedan escuchar. Es un video muy bonito y con eso vamos a terminar prácticamente la clase del día de hoy. Entonces, bueno, digo que ustedes lo escuchen, por favor. Vamos silencio para escucharlo, ¿ya? En japonés se dice así: Shinjitsu o shiranu mono wa uso no dore ni naru, que traduce: desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. O que conocer una verdad a medias es una mentira doble. O que conoceré la verdad os hará libres. Hay muchas frases sobre la verdad. El japonés le gusta decirlo así: Shinjitsu o shiranu mono wa uso no dore ni naru. Desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. No se imagina la cantidad de mitos y mentiras que el latinoamericano tiene sobre un país llamado Japón, y ese es mi trabajo en Latinoamérica. Acabar, desmantelar con esos mitos que bloquean la mentalidad progresiva del latino. Todos los días decimos mitos. Decimos el sol sale, pero el sol no sale. Nosotros damos vueltas alrededor del sol, que es diferente. La ropa me queda pequeña. No, la ropa no le queda pequeña. Usted está engordando, que es diferente. Yo crecí con un mito no muy dañino. Esos no son dañinos. ¿Usted es chino? Me dice. No, chino no, japonés. China y Japón es diferente, idioma, cultura, distinto, todo. Ah, me dicen, ¿y habla chino? No. Japonés, porque soy japonés. Ah, verdad, sí. Pero pelea como los chinos. En realidad lo que las personas siempre quieren preguntar es, cuando entran en confianza, niños y adultos, ¿y usted sí come rata o no come rata? Yo no sé cuántas veces ya respondí, yo no como rata, no como rata, no como rata, no como rata. Cuando llegué a Japón a los 10 años, me sentí libre de esta pregunta de si comía rata o no. Y dije, bueno, por fin soy libre de esta pregunta. Y los niños en el Nakayama Shogakko, en la primaria, me rodearon, me miraron y dijeron, Anta, nanka chigaune, usted es diferente, ¿no? ¿De dónde viene? Watashi wa Colombia kara kishimasu. Yo vengo de Colombia. Nanka kao ga chigamos. Sí, sus rasgos son diferentes. Colombia te doko da. ¿Y eso qué es? ¿Colombia dónde queda? Colombia o Minami América, no, Sudamérica. No saben dónde queda Colombia. Colombia o Brasil no tonalidad, al lado de Brasil. Brasil tu iba Amazon de show. Brasil, soy Amazonas.
Bueno, sí, Colombia tiene gran parte del río Amazonas. Usted viene del sector del Amazonas. Yo, sí, Colombia tiene gran parte del río Amazonas. Es que, tremendo. Y me hicieron la gran pregunta. Entonces usted come culebra. Ahí me di cuenta que toda la vida iba a estar respondiendo ese tipo de preguntas. Por alguna razón, aquí como rata y allá como culebra. Pero el japonés no come rata. Eso es falso, es un mito. El chino tampoco. El chino come cosas más raras, pero rata no. En Colombia la culebra no es un plato típico. Sin embargo, son los mitos que hay, pero vuelvo y lo repito, no son dañinos, no hacen daño a la mentalidad. Hay unos que sí hacen daño, y es mi trabajo, mi deber y mi pasión acabar con esos mitos, y quiero que me ayuden. Si alguna vez lo ha escuchado como joven, estudiante, el mito con el cual yo crecí traumatizado. Primero, Nihonjin wa hontoni atamai desu. Los japoneses son inteligentes. Ayúdame si alguna vez ha escuchado eso, levante la mano conmigo, por favor. Wow, gracias. Imagínese yo, mi abuelo, por parte de mamá, colombiano, me decía, mi hijo, a usted se lo llevan para Japón. Yo, sí, abuelito. Esa es una raza superior. Son inteligentes. Y me mostraba un radio viejo son y me decía, eso lo hacen allá. Yo llegué a escuchar maestros que decían, miren, los japoneses les dan cables, circuitos y hacen radios en el pupitre. Y una presión terrible porque muchos me miraban, ¿japonés? Yo, sí, japonés. Debe ser muy inteligente usted, ¿no? Porque son inteligentes, todo viene de allá, la tecnología, muy inteligente. Y yo comencé a estresarme y yo hacía buena cara, sí, claro. Y por dentro yo decía, Dios mío, ya me va mal en Colombia, ¿cómo me irá por allá? Enfrentar una raza superior que hacen calculadoras, radios, en el pupitre. Así que llegué muy estresado a Japón a los 10 años, muy preocupado. Mi primer día de clase, nunca lo olvido. Estaba sentado en la silla de atrás, como todo novato, analizando, mirando, y me comenzó a inundar un sentimiento de alegría porque gritaban igual, saltaban igual, se empujaban igual, se reían igual. En japonés, pero era igual. Parecían hasta los mismos niños de Colombia. La diferencia, y lo que marcó la diferencia allí, fue cuando entró el maestro. El maestro entró. Todos salieron corriendo como que hubieran visto un fantasma, alinearon sus pupitres, se sentaron. Uno de los jóvenes dijo, Kiritz, que es de pie, Kyosuke, rectos, Ohayou gozaimasu, buenos días. Buenos días, respondieron. Chakuseki, dijo el muchacho, siéntense, se sentaron. De ahí en adelante, todo el tiempo escucharon y escribieron, nadie hablaba con el del lado. Había un silencio rotundo en una primaria, todos escuchando al maestro, y en ningún momento vi un maestro esforzarse en decir, escuchen, miren aquí, escriban, abran el cuaderno. Todo lo hacían sin que les dijeran. Se fue el maestro, entró otro, ellos molestaron, gritaron, pero cuando entró el siguiente maestro, una vez más el protocolo, y otra vez atentos, yo comencé a asustarme mucho, porque yo dije, ¿cómo hacen para que se porten tan bien si son niños? Debe ser que, claro, Japón, hay cámaras y los torturan al final del pasillo, el que se porte mal. Pero no, ni habían cámaras ni los torturan. Sencillamente el japonés tiene una frase que dice así, que traduce, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. No les interesa ser inteligentes, sino disciplinados, porque es en la disciplina donde, según ellos, está el éxito. La prueba de que lo que estoy diciendo es verdad, es que los japoneses no se inventaron los carros, ¿verdad que no? Ni las motos, ni los computadores, ni los radios, ni las calculadoras. Pero ¿quiénes son los dueños de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Nissan, Mitsubishi, Sony Bayo, Toshiba, Hitachi, etcétera, etcétera? Los japoneses. Todo lo que llegaba a las manos de los japoneses, no por su ingenio, no lo creaban, llegaba a ellos, lo mejoraban gracias a su disciplina, porque es un pueblo disciplinado a muerte. La disciplina para ellos es el secreto del éxito. Un japonés jamás le llega tarde a una cita. Si usted le dice que es a las 6, es a las 6, es a las 7, es a las 7, nunca falla. Y si va a fallar, le avisa 2 días antes, creo que voy a llegar 15 minutos tarde, pasado mañana.
Es exactamente así. Para ellos el tiempo es honorable y no importa ser inteligente, importa ser disciplinado en el tiempo, porque tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. El colombiano sí es inteligente. He estado en 14 países y me gusta, me deleito hablar sobre los colombianos. ¿Cómo les va? ¿Qué están haciendo? ¿En qué trabajo? ¿Cómo se portan? ¿Caen bien? El colombiano tiene algo que donde llega, como decimos, pega, gusta, se da a querer, dice lo que las personas quieren oír, se acopla al sistema, el idioma, se acopla hasta el clima, se aprende el formato del país y es una persona innovadora, no le gusta quedarse en un solo lugar, crece, se inventa, se ingenia cosas, tiene frases como si no lo sabemos, no lo inventamos. Pero no nos quedamos en el mismo lugar, crecemos. El colombiano sí es inteligente. Un japonés espera o se lleva 1 hora, 2, 3 horas para tomar una decisión. Es muy indeciso, es muy inseguro. El colombiano se arriesga, lo hace. Yo acostumbro a decir fuera del país que si usted le dice a un colombiano, venga, súbase allá. ¿Sabe qué dice? ¿Para qué o por qué? Pero formúlelo de otra manera, colombiano, usted no es capaz de subirse allá. Que no, espere y verá. Problemas para bajarlo de allá. No rete a un colombiano, porque hace cualquier cosa con tal de probar, cualquier bobada, porque lo retaron. El colombiano se inventa cosas, se ingenia cosas. Es una persona inteligente. El japonés no. Ahora, disciplinados, mejor ni hablemos de eso. Si aquí tenemos una cita a las 6, nos vemos a las 7. O el lunes, ¿qué hubo? ¿Usted fue a la cita? No, yo tampoco. Por eso nos amamos, nos queremos, ¿entendemos? Y si la frase dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, yo le aseguro que la falta de disciplina, por más talento que usted tenga, en algún momento le va a hacer perder las mejores oportunidades de su vida. No se trata de que usted las coja así, las agarre así, entienda todo muy bien. Se trata de personas disciplinadas, porque según el pensamiento japonés, es en la disciplina donde está el éxito. Yo sufro hasta hoy con el tema de que los japoneses son inteligentes. Todavía me dicen, usted es... Y yo por dentro, chino no, japonés. ¿Japonés? Yo, sí, japonés. Ah, arrégleme el televisor, mire que es Sony. No, yo no sé nada de eso. No es verdad. El latino es inteligente. Pero el tema de la disciplina está acabando desde nuestros niños hasta nuestros adultos, para no hablar de títulos. La disciplina es muy importante, necesaria, en el éxito de una nación. Palabras que no logro hacer la traducción al japonés. En un segundo llego. Yo le puedo decir a un amigo por teléfono en Japón, espéreme, en un segundo llego. Si yo le digo eso, literalmente mi amigo va a ser... O sea, para que llegue en un segundo, tiene que ser que está cayendo de un edificio. Ya estoy ahí. Si ya está. O usted está muerto o yo estoy muerto, no nos vemos. Ya estoy ahí. No puede ser. Y así le llamemos fuerza de expresión. En un segundo llego puede traducir, me faltan 14 semáforos, me estoy bañando todavía, la verdad no quiero ir, tal vez no vaya. De alguna otra manera, no hemos entendido que no es solo tener talento, sino la disciplina lo que nos puede llevar al éxito. El secreto del éxito está en la disciplina. El secreto del éxito está en la disciplina. ¿Qué les pareció, chicos? A ver, prendan los micrófonos. A ver, alguien que quiera intervenir. A ver. ¿Se escucha? A ver, alguien quiere intervenir. Tarde o temprano, la disciplina vencerá a la... Inteligencia. A ver, si está, a ver, les hago una consultita. ¿Si están en clase o no están en clase? A ver. Sí, A mí se me hace, creo que están vacacionando. Y verán que lo que dije en la primera clase, lo que dijo
Robert Ford. Calidad significa hacer las cosas bien cuando nadie me ve, ¿sí? Así que yo les ruego, por favor, ya eso es responsabilidad de ustedes, pongan interés. No por obligación, sino por convicción. Usted está en octavo ciclo y por lo tanto, yo pensé que iban a llover las opiniones. A ver, quiero opiniones, a ver. Cortititas así, rapidito. Y yo tengo una opinión. A ver, prenda su cámara para poderlo ver, por favor. Ahí. A ver. Hable. José Jiménez. Si habla, se le activa el micrófono. Hable, por favor. Aló. Sí, dígame, estamos escuchando. Decía que el video en sí es muy importante, ya que, o sea, en primero, ¿aló? Sí, estamos escuchando. En primero nos hablaba de cómo nos confundimos con las personas, sí, más o menos comparándolas. ¿Puede prender la cámara, por favor? Ya. Préndala, por favor. Los que van a intervenir, prendan la cámara, por ya. Gracias, José. Muchísimas gracias. Ya, nos podemos confundir con las personas comparándolas, pero no sabemos en sí lo que son por dentro. Perfecto. Gracias, José. Dos criterios más, a ver, dos más. Dos criterios más. A ver, Isaac, tenga la bondad, Isaac. Rapidito, para no quitarles mucho tiempo. A ver, Isaac, tenga la bondad. Que a nosotros creo que lo que nos hace más falta es disciplina, ya que la inteligencia nos tenemos todos. Perfecto. Muy bien, gracias, Isaac. ¿Alguien más? ¿Un criterio más para ir cerrando la clase ya? A ver. También nos hace ver la importancia de ser disciplinados en cada una de las actividades que realizamos a diario, ya sea desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, o sea, ser disciplinado en cada una de las actividades en casa, en la universidad y todos los aspectos de nuestra vida. Perfecto, Mónica. Miren, generalmente dicen que los seres humanos funcionamos más bajo presión. Daránse cuenta que ahorita nos está tocando aprender muchas cosas a presión. Así que realmente quiero que hagamos filosofía de trabajo, filosofía de nuestra vida, de que tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia. Muy bien, a ver, quiero que enciendan sus cámaras y quiero que me indiquen por lo menos el cuadernito y los esferos. A ver, rapidito, antes de ir terminando la clase. A ver si tiene un cuadernito, a ver, alguien que haya anotado alguna cosita, a ver, indíquenme, rapidito, a ver, rapidito. Yo noté casi todo. Ya, listo. Yo dije. Ya, listo. Ya. A ver, ¿alguien más? Perfecto, gracias, William. Muy bien. Eso, muy bien, chicos, muy bien. Muy bien. Bien, entonces voy a hacer acuerdo. Por favor, una consulta. ¿Todos han podido bajar los documentos? ¿Está en el EVA? Sí se puede descargar. Perfecto. Inge, Ya, sí. a mí me pide permiso para poder descargar el documento guía. A ver, pero préndame la cámara, no sé quién me habla. Por eso, préndame la cámara. Soy Michelle. A ver, Michelle, ya, a ver. ¿Qué le pide? Permiso para poder descargar el documento guía. Yo les ruego, por favor, que les pida un poquito asesoramiento a los chicos cómo hicieron. En todo caso, yo sí voy a revisar, ¿ya? Y no descarga, pero me avisa al grupo, por favor, me avisa al grupo, ¿ya? ¿Estamos? ¿Quedó claro las tareas que vamos a cumplir? ¿Quedó claro? Sí, Inge. ¿Ya? No se olviden que hay una evaluación, sí está todo claro. evaluación diagnóstica que está puesta, verán. No se olviden entonces de hacer la evaluación diagnóstica. Vuelvo a repetir. Entonces, por favor, los que todavía no tienen la fotito en el perfil, pongan la foto en el perfil, por favor. Los que todavía no le han entregado las firmas a Katy, por favor, entréguenle las firmas a Katy, que yo diría máximo hasta el día de mañana, para que ella a su vez pueda entregarme las actas y yo poderlas subir al sistema, porque es también un requisito incluir dentro de la página web del EVA, poner también entonces el acta del encuadre, y voy a poner también el acta de socialización del sílabo. Por favor, entonces pongan toda esa información que le hacía falta a Katy, las firmas, bueno, pónganle entonces, ¿no? Y no se olviden entonces de ir constantemente, entonces de estar revisando lo del EVA.
El señor Nuninga me ha escrito, dice que no ha podido llegar. Jackson tal vez llegó. Jackson llegó. Jackson Yunga. No llegó Jackson Yunga. ¿No? Katy, si tal vez de repente le escribe, por favor que me escriba para ver si puedo justificarle la falta o qué pasó. ¿Estamos? Ya, ingeniero. Bien. Estimadísimas señoritas, señores estudiantes, les quiero agradecer realmente por la atención prestada. Quiero desearles el mejor de los éxitos en todas y cada una de las actividades que ustedes realicen y por favor, no se olviden de estar revisando siempre las tareas en el EVA. Así de que tengan una excelente semana y si Diosito lo permite, entonces nos vemos el próximo martes. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.